Shalom Aleichem. Yonan para Punto Breslev. Tengo un estimado invitado, Edgardo Coleman, de Honduras, del grupo de gente que se llama Los Misquitos. Mi hermano, bienvenido. Qué alegre escucharte. Igualmente. Tú tenías unas preguntas, ¿no? Dime. Sí, tengo varias preguntas, pero quería comenzar con una de las preguntas que nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento pues encontramos con Mateo 1:23. Sí. Donde nos dice que, lo voy a leer para ver cómo está escrito acá. Ok. Mateo 1:23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ese texto, en otras versiones lo cita una de las profecías que aparece en Isaías 7:14. Esa es la cita que citan para tomar que Jesucristo nació de una virgen. Y nosotros normalmente solo leíamos el texto, pero no sabíamos, no sabemos qué es lo que realmente dice Isaías 7:14. Entonces, cuando uno lee el contexto, pues se mira que no concuerda con el texto de Mateo 1:23. Y por ende, pues quería preguntarle a usted a ver cómo ustedes entienden el texto de Isaías 7:14, o sea, teniendo en cuenta lo que cita Mateo 1:23. Sí, muy bien, una pregunta fantástica. Mi hermano, una cosa que en verdad me pegó una mala sorpresa, fea sorpresa, fue leer, por ejemplo, Mateo en hebreo y Mateo en arameo, que ponen la palabra virgen en Mateo. La virgen va a concebir. Pero leyendo Isaías 7:14, no dice la palabra virgen, dice muchacha joven. Así que mi primera sorpresa, que es bastante desagradable, ¿cómo puede ser una persona honesta que cambie el texto original para justificar su doctrina? Eso para mí fue como que me tiraron un vaso lleno de hielo en la cara cuando estaba dormido. Es bien desagradable, ¿no? Bien, pero ¿por qué? Hay una idea que siempre he pensado yo. ¿Cómo podés justificar tu verdad con una mentira? No tiene sentido, ¿verdad? Sí. Así que leyendo Mateo, la Virgen va a concebir. El griego dice virgen, en el hebreo dice virgen, en el arameo de Mateo dice virgen, en el texto de Isaías no dice virgen. ¿Por qué? Obviamente hay que leer el contexto de Isaías 7, comenzando en 7, que vemos por ejemplo verso 3. Quiero hacerlo corto, breve, para que vea la gente. Verso 3, esta es una profecía para el rey Ahaz. Y Isaías y su hijo, ya tiene un hijo Isaías, se llama Sha'ar Yeshuv, van a visitar al rey. Bien, continúa. Y entonces llega y le dice Isaías al rey Ahaz. Eso es como 700 años antes de la era común, antes que Yeshu apareciera en la historia. Entonces le dice, mira, rey, hay un problema, estos enemigos vienen y tú tenés que no preocuparte, Dios te va a ayudar. Dios está contigo. Él es el papá, para que sepa, eventualmente, de Hizkiyahu ben David, el rey Ezequías. De ahí ese es el papá que iba a nacer dentro de un tiempo a Hizkiyahu, el rey Ezequías. Así que bueno, Isaías le dice, Dios está contigo, no hay problema, y esta es la señal. Y entonces le dice, la gente, por ende, el Eterno te va a dar a ti una señal. Te va a dar una señal. Mira, la mujer joven, la muchacha joven, Alma, esa es la palabra Alma, va a salir embarazada y va a tener un hijo y le vas a llamar Immanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es lo que significa. Pero la idea, la señal, es que el niño va a nacer. Continuamos. No tanto la Virgen. Ahora dice, como dicen los cristianos, la muchacha joven, no es eso. No tiene que ver nada con eso. Ahora continúa. Verso 15. Crema y miel va a comer y él va a conocer entre el mal y el bien y va a escoger el bien. Así que tenemos la señal
que es la muchacha joven que va a ser embarazada. El niño, cuando comienza a identificar entre bien y mal, eso lo dice verso 16, porque cuando el muchacho, el niñito, el joven, Nahar, un muchacho pequeño, no, dice, cuando él ya sepa rechazar lo bien, lo malo y lo bien, entonces todos aquellos enemigos se van a desaparecer. Que va a haber un tiempo que va a haber dificultad, y cuando el niño comience a distinguir entre bien y mal, los malvados ya se fueron, desaparecieron. Esa es la profecía de Isaías 7, 14, 15 y 16. Pero se cumple la profecía esta en Isaías 8, 3. Y entonces dice que los cristianos nunca te van a decir esto. Dice, entonces yo fui íntimo con la profetisa, y ella salió embarazada y dio nombre y dio nacer a un niño. Y entonces Hashem lo llamó a llamar un nombre súper largo, que es bastante difícil. Pero más tarde, el niño se ve que también tiene el nombre de Manuel. Si uno continúa leyendo Isaías 8, va a encontrar que el niño también se llama Immanuel. Así que no es que lo llamaron por... no es que solo le dieron un nombre o Dios cambió la mente, sino que tiene dos nombres, uno de ellos siendo Immanuel. Ese nombre larguísimo de Isaías 8:3, y también tiene otro nombre que es Immanuel. Ahora, sorprendente, sí, como dije, y en verdad no sé cómo justifican los cristianos de cambiar el texto para su doctrina. En judaísmo tenemos el principio de matrimonio en santidad. Salir una mujer embarazada de otro es un desorden y es una prohibición, y el niño obviamente no tendría afiliación tribal de el esposo de su mamá, porque no es su papá. Así que el niño sería descalificado de obtener tribu. También obviamente la idea de adoptar tu cacho no es tan placentera. Y José tenía la obligación de Torah de divorciarse de esa adúltera. Así que no tiene valor, pienso yo. Como lo ponen aquí, no tiene valor histórico. Es un desastre total. Dime. Bueno, según el contexto, para comenzar, Isaías 7 comienza con el mensaje de Isaías a Acaz. En la Biblia que nosotros usamos, que es la Reina Valera 1960, aparece el mensaje de Isaías a Acaz, el contexto, ¿verdad? Sí. Y cuando uno lee todo el contexto, es igualito a lo que usted enseña, más que todo. Sí. Y como podemos ver que en Isaías 8:3, ahí nace el niño. Ajá. Como usted acaba de mencionar, que eso se cumplió, esa profecía se cumplió 700 años antes de nuestra era. ¿Cómo? Sí, inclusive entonces, Isaías 8:8, disculpa. Me pregunto, ¿cómo una profecía puede cumplir dos veces? O sea, no tiene sentido, me imagino. Sí, la gente tiene idea de doble, hay una idea que no es bíblica de doble cumplimiento, pero quería apuntar, digamos, Isaías 8:8 habla del niño y lo menciona por nombre, Emmanuel, por ejemplo. Lo menciona y otra vez. Ahora, obviamente el problema no es tanto que sea doble cumplimiento. El problema es que, de acuerdo a los requerimientos mesiánicos, el verdadero Mesías viene de Judá, David y Salomón, del lado paterno. Y la Biblia cristiana te dice que María, casada con José, salió preñada de otro. Como que no tiene, le quita la afiliación tribal a Jesús. Arruina la posibilidad de Jesús de ser alguna vez candidato mesiánico. Nunca lo fue. Sí, porque para que sea el Mesías tiene que ser hijo de hombre, sí, y de mujer. Sí. Para eso tiene que cumplir, y para el pueblo judío no se ha cumplido eso todavía. Es que para la Biblia, no quiero decirlo para el pueblo judío, para el mundo, porque no, el Mesías es para todo, el rabino del mundo. Esa profecía nunca se cumplió. La idea de Emmanuel, porque tú dijiste una cosa que los cristianos van a estar de desacuerdo, que dijiste que tiene que ser un hijo de un hombre, pero ellos creen que es un Dios y usan la palabra Emmanuel.
con esa locura, pero vemos que Emmanuel, aquí este nombre es un atributo de que Dios va a estar con ellos. Es una, por ejemplo, muchos nombres de la Biblia, Hizquías, o la fuerza de Dios. Tenemos un poquito más tarde Isaías 9, que habla de los nombres de Hizquiyahu, porque Isaías 9 se trata del rey Ezequías, cuando dice: para nosotros un niño fue dado, y fue nacido, y la autoridad está sobre sus hombros, y tiene varios nombres. En Isaías 9 aparece aquí como, o sea, con el título de nacimiento y reinado del Mesías. Y muchas personas cuando leen esto dicen: aquí está el Mesías. Pero aquí se refiere... Lo que dice es que... Ajá. Aquí se refiere a Hizquiyahu, el rey Ezequías, hijo de Ahaz. Y tiene el nombre... que se cumplió ya se cumplió cuando Hizquiyahu nació. Igual Isaías 7, también 9 ya se cumplió en su tiempo. Sí. Pero la idea obviamente de que un Dios embarace a una mujer es totalmente mitológico. Y en verdad, en mitología apareció bastante. Pasó con Nimrod, Semiramis y Tamuz. Pasó con Belus, Ishtar y Tamuz. Egipto, Ra, Isis, Horus. La historia se repite: Júpiter con Diana y Apolo. Acuérdate que Paulo fue a predicar al templo de Diana. La gente lo entendió bien porque estaban hablando de un nacimiento virginal, ¿me entendés? Sí, sí. Odín, Juro y Thor, que inclusive en la historia de los nórdicos tenés a Loki, que es el dios de este mundo, que así llaman al diablo. Es la historia que te cuentan los cristianos, ideas mitológicas. Y obviamente, si te pones a pensar, el que en verdad selló la Biblia cristiana, el que escribió y selló la Biblia cristiana, fue el gobierno romano con Constantino, que estaban interesados de unificar el imperio romano, el imperio que tenían en ese tiempo. Eso lo aprendí en la universidad cuando estudié Historia Universal. Ajá. Ahí me tocó un tema que era las religiones del mundo. Y así es como yo pues llegué a comprender muchas cosas. Y ahí se aprendió un poco sobre la filosofía griega, romana y todas esas cosas. Entonces, ahí comprendí muchas cosas que tienen mucha similitud con la narración del Nuevo Testamento, del nacimiento de Jesucristo. Y yo muchas veces le hablo a los amigos y ellos también entienden. ¿Por qué? Porque está claro pues las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, que nosotros solemos llamar, que es la Biblia hebrea, que es el Tanakh. Sí. Y cuando uno lee, o sea, el texto y con su contexto, pues uno logra entender el mensaje. Y cuando uno entiende esas cosas y compara con lo que nos enseñaron, pues hay muchos problemas. ¿Y qué? Y así es como yo, pues... Así es como yo pues entendí muchas cosas que no sabía, pues en las iglesias no nos enseñaron eso. No, porque no les conviene por el dinero, por el poder, que están también buscando cómo usurpar. Y la mentira, hay un dicho que dice: la mentira que se repite, se cree. Eventualmente se creen las mentiras ellos mismos, y es terrible. Dime, ¿cómo es que tú llegaste a abortar idolatría? ¿Qué te pasó a ti? Bueno, sinceramente me tocó leer la escritura desde el Génesis, yo poco a poco, fui aprendiendo, estoy aprendiendo más que todo palabra por palabra, la lengua original, que es la hebrea, pues. Que en Génesis suele llamar, es su nombre, se dice en hebreo es Bereshit, algo así. Sí. Desde que aprendí a leer desde el principio hasta Zacarías, hasta Malaquías, perdón. Y me tocó usar las profecías mesiánicas. Tuve que conseguir los textos que cita sobre el Mesías, y más que todo me enfoqué más a eso, pues. Al principio, pues, una de las profecías que nos cita es Zacarías 7:14. Sí. Entonces yo agarré el texto, lo leí el contexto y no me pareció que
eso estaba bien, lo que estaba escrito en Mateo 1:23. Sí, Entonces desde ahí comencé pues a leer todos los textos de la profecía mesiánica y igualmente la escritura del Antiguo Testamento. Y entendí, o sea, el origen del universo, sobre los patriarcas y la historia del pueblo de Israel. Más que todo, o sea, eso, o sea, me impactó bastante eso para poder comprender la escritura. sí. Desde ese entonces, pues yo sigo leyendo y ¿cómo le da? Mi inspiración es aprender el idioma original poco a poco. Es delicioso, es delicioso. Pero entonces te fue difícil haber renunciado a idolatría de Jesús. Al principio sí, duele bastante porque toca dejar años de conocimiento. O sea, más que todo para mí esto es mentira, años de mentira para mí sinceramente. Como Y fraude. al principio duele dejar porque toda la familia está basado a eso, pues ¿Mm? cuando yo empecé a hablar a mi familia, pues me rechazaron. ¿Por qué? Porque, o sea, ya me decía que yo era anticristo, un montón de cosas. Y al principio fue difícil, pero ahora ya no. Ahora eso ya es cuestión del pasado. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ah, qué bueno. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Ya abortaron idolatría o están en eso? ¿O ya no te molestan? Yo para poder enseñar bien tengo que aprender bien. Así Exactamente. como, porque si yo doy la mitad de verdad, pues la persona puede que no me crea, o sea, no es que me crean a mí, sino a la escritura. Exactamente. Así que te estás preparando bien para dar una buena respuesta. Sí, sí. Sí, Fantástico, sos entre los valiente. amigos, sí, algunos ya comprendieron que hay algo que ellos tienen que estudiar bastante. Ellos tienen que profundizar bastante la escritura, porque si se queda con lo que le enseñaron, pues nunca van a salir de eso. Siempre va a estar en ese círculo vicioso, como dice. Sí, y la gente esta, los cristianos se basan, pienso yo, más en doctrinas y sentimientos que lo que la Biblia dice, ¿no? Sí, o sea, doctrinas son lo que, o sea, los padres lo heredaron, pues, hacer igual a ellos todo el tiempo y nunca leer, o sea, nunca profundizar la escritura desde las raíces hebreas para poder entender y más que todo preguntar a las personas que conocen, Sí, sí, sí. porque preguntando uno conoce el camino a la verdad. Sos valiente, mi hermano, sos valiente, es dedicado, buscar de Dios, ser honesto, importante, con la simpleza, ¿no? Que la simpleza siempre gana. Sí, Pongo a pensar lo que sencillo. mi chiste, obviamente mío, es que tener un matemático fantástico, hace cálculos, trabaja con matemática binaria, se convierte al cristianismo y ya no puede contar uno, sino que son tres. Se arruina su matemática, ¿no? Todo por doctrina, eso es lo Sí, triste. Eso es lo... incluso, o sea, incluso en nuestro entorno, pues, en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros vivimos, ya hay muchas denominaciones que uno va por los trinitarios, como ellos lo llaman,
otro va por los unicitarios, pero el problema más grande que veo a los unicitarios, que ahora resulta que el Mesías es Dios, el único Dios del Creador, el Dios de todas las cosas. Y cuando yo le pregunto a ellos, pero ¿cuál es el único? Porque en Deuteronomio 4:6 o 6:4, Deuteronomio 4:6 creo que es. 6:4. Dice que Dios es uno. Sí. ¿Y a cuál uno se refiere? Y yo le pregunto y ellos me dicen que ese es Jesucristo, el Jesús del Nuevo Testamento. Y yo le pregunto, ¿cómo puede ser eso? Porque algunos creen que son tres. Y usted dice que no es tres, sino que son uno ahora. Entre ellos, bueno, tienen bastante discusiones bastante fuertes en cuanto a eso de la Trinidad y la de la unicidad. ¿Sabes qué? Para mí fue una sorpresa fea cuando un día estaba yo bromeando y dije, en el nombre de Moisés te reprendo. Porque los cristianos usan el nombre de Yeshua para reprender. Y un cristiano me contestó, pero es que Moisés no era un Dios. Para mí fue una sorpresa que los cristianos tienen esa idea, que endiosan a este hombre, producto de adulterio. Y obviamente viene el robarle la gloria a Dios. Ese es el trabajo literalmente del anticristo, antimesías, que el Mesías da gloria al Eterno. El anticristo le roba la gloria al Eterno. Y eso es lo que hizo Jesús. No le tocó. Para justificar que ese Dios, el Dios que descendió, dice, descendió del cielo, que es usa el texto de Isaías 7:14, que es Dios con nosotros, que es Emmanuel. Entonces, ese Emmanuel estaba en el cielo y vino a la tierra. Entonces, esa es la justificación. Algunos de los textos que ellos utilizan para justificar que ese Mesías que vino y que anduvo en la tierra, ese era el mismo Dios. Entonces, por lo tanto, ese Dios es uno. Algo así, pues, ellos justifican. Y entonces cuando le decís, pero él nació de producto de adulterio, pero Dios puede hacer todo. Entonces Dios puede pecar. Ok. Y también es la pregunta tonta, es que no habían vírgenes en Israel no casadas. ¿Me entiendes? La idea es ¿por qué tenía que haber una mujer casada? Porque eso sería pecado para comenzar. Que se agarre una mujer soltera, no hay problema. Pero tienen que inventarse tantas cosas. Es que José adoptó a Jesús. ¿Qué hombre va a adoptar a su cuerno? Y como dije, José tenía el deber, no era opcional, de divorciarse de esa adúltera. Un desastre total, desastre total. Pero esa era tu pregunta, hermano. Entonces, solo eso. Sí, hay varias preguntas, pero puede ser en otra ocasión. Ok, mi hermano. Yo también tengo que aprender bastante para poder... Poquito a poquito, vamos a estar aprendiendo juntos, vamos a estar avanzando juntos. Es un placer enorme para mí tener a una persona del reinado misquito. Pero bueno, súper contento de haberte conocido. Que el Eterno te cuide, te ayude, te dé ganancias monetarias, te dé salud, larga vida. Que así sea, amén, que razón, que así sea. Como dicen en Misquito, Yamni Was, ¿no? ¿Cómo lo decís tú? Yamni Was, que significa... Yamni Was o Kaiki Was, que viene siendo sinónimo de la misma palabra, que significa que te vaya bien. Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo. Espero que nos conozcamos. No quiero ir a Honduras, quiero que nos conozcamos en Israel un día pronto. Ese es mi sueño, por cierto. Amén, amén, amén. Un abrazo, mi hermano. Shalom, shalom. Igualmente, shalom.